Hola amigos, gracias por estar de nuevo en vuestro canal de para mascotas y hoy vamos a hablar de temas del acuario, del oxígeno en el agua del acuario. Obviamente el oxígeno para nosotros es fundamental, no podríamos vivir sin oxígeno, pero igual que nosotros, pues también todos los seres vivos que están dentro del acuario, o al menos casi todos, tanto los peces como las plantas, incluso las bacterias aeróbicas, que son las encargadas de descomponer la materia orgánica, pues necesitan oxígeno. Las que no lo necesitan son las bacterias anaeróbicas, pero eh, la mayoría de los seres vivos en el acuario lo necesitan. Y la falta de oxígeno en el acuario podría provocar, pues bueno, hasta la muerte de los animales, de los peces. En las plantas quizás limitaría su crecimiento, pero no las llegaría a matar. Pero no tenemos que ponernos en lo peor, que sería la muerte, pero sí que el estrés por falta de oxígeno pues desembocaría en otra serie de problemas, pues muchas enfermedades para nuestros peces. A la falta de oxígeno no provocaría a lo mejor totalmente la muerte porque sería llegar a límites muy exagerados, pero sí que tendríamos muchísimos problemas, ¿eh? Y el nivel de oxígeno que hay en el acuario pues responde a varios factores. Obviamente los peces respiran oxígeno, absorben el oxígeno a través de sus branquias y expiden o expulsan dióxido de carbono. A mayor concentración de peces dentro del acuario, pues el nivel de oxígeno que haya disponible será menor, ¿eh? Por eso es importante, entre otras causas, o sea, entre otras razones, por la cantidad de oxígeno disponible, que no haya superpoblación. Pero la superpoblación, por lo que te estoy comentando, provocaría la falta de oxígeno y esa falta de oxígeno provocaría estrés, cruces o sea, la alta concentración de peces en el acuario nunca es una buena idea. Hay que tener la cantidad y si tenemos que tener quizás menos peces de los que nos permita el acuario que más peces. Eso es importante. Las plantas también son un punto, son un referente dentro del acuario para el oxígeno. Las plantas, para realizar la fotosíntesis, van a consumir todo ese dióxido de carbono que estaban, entonces, todo ese CO2 que producen los peces durante la respiración, lo van a consumir para realizar la fotosíntesis y crecer, que en ese punto son muy buenas las plantas para el acuario, y van a expulsar además oxígeno, van a favorecer que los peces estén en mejores condiciones. Por eso siempre se dice que las plantas, aparte de otras muchas razones, pero son muy buenas para un acuario, para convivir con los peces, son para mí fundamentales. ¿eh? Y durante la noche las plantas respiran, toman oxígeno del acuario, del agua del acuario y expulsan dióxido de carbono. Lo que pasa es que, digamos que la producción neta de oxígeno es mayor que el oxígeno que absorben. O sea, van a aportar siempre más oxígeno del que consumen. Son beneficiosas, ¿eh? También es habitual que se coloquen plantas que se llaman oxigenantes en los estanques y en los acuarios porque por su rápido crecimiento pues producen muchísimo más oxígeno del que roban. Como te estaba comentando, pues también en la descomposición de la materia orgánica, pues las bacterias que intervienen en esta descomposición pues toman oxígeno. Y si hay muchísima materia orgánica, pues aumentarán el número de bacterias y consumirán mayor oxígeno. Es por eso que probablemente los picos de nitritos se produzcan, falte oxígeno. Dicen que se confunde, que esa falta de oxígeno. No, realmente es que si hay más bacterias que están consumiendo más oxígeno, pues en los picos de nitritos es probable que tengamos menos oxígeno disponible en el acuario. También hay un tema importante e interesante, más que nada conocerlo, que es que la saturación del oxígeno disuelto en el agua aumenta o es mayor la proporción de miligramos litros de oxígeno disuelto en el agua cuando el agua es más fría que cuando el agua es más cálida.
Esto quiere decir que en los acuarios tropicales, pues la cantidad de oxígeno disponible va a ser menor que en un acuario de agua fría. Del mismo modo, a medida que vamos ascendiendo en el acuario, desde la parte baja del acuario a la parte superior del acuario, pues vamos a encontrar una mayor concentración de oxígeno en la parte superior que en la parte inferior. Cuando hay poco oxígeno en el acuario, veremos que los peces tienden a subir hacia arriba boqueando, buscando una mayor cantidad de oxígeno. Como también puede, o sea, el intercambio de oxígeno, la única manera que tiene el agua del acuario de absorber oxígeno es en superficie, no hay otra. Entonces, en la parte superior del acuario a veces se forma una película como de grasilla, que puede ser procedente de la comida de lo que usamos para los peces, de la comida procesada, de las hojuelas, y también algunas composiciones que nosotros hagamos, pues también pueden llevar algo de grasilla en el pescado, en la carne. Entonces, toda esa grasilla va haciendo una película que impide que haya ese intercambio gaseoso en superficie que se llama intercambio gaseoso, que expulse CO2 en el acuario y tome oxígeno, y entonces digamos que la cantidad de oxígeno disponible en el agua del acuario disminuye. Entonces es importante intentar romper esa capa superficial que ahora veremos cómo. La pregunta del millón: ¿cuánto oxígeno necesitan los peces en el acuario? Pues vamos a ver, como estamos hablando de miligramos litros de oxígeno disuelto en el acuario, pues una concentración de 6 a 8 miligramos es una concentración buena o alta que es útil o apta para todo tipo de peces. 4 miligramos litro, pues ya es suficiente, pero empezamos a estar en el límite. 2 miligramos ya sería insuficiente, y los peces sería cuando vemos a los peces en la parte alta, como te estaba comentando, en la parte alta del acuario, buscando zonas con mayor nivel de oxígeno y abandonan las partes bajas de oxígeno disuelto. Y 0,5 miligramos sería ya peligroso. Si quieres saber cuánto oxígeno tiene tu acuario, porque tengas dudas, cuánto oxígeno disuelto tiene el agua de tu acuario, tienes los test, como por ejemplo este de Sera, que si quieres te dejaré un enlace en la descripción para que puedas ver cuánto cuesta y si te interesa comprar. ¿Qué manera tenemos de aumentar el oxígeno, la cantidad de oxígeno que hay en el agua del acuario? Pues como te he comentado, el intercambio gaseoso se produce en superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intentar que la superficie se mueva para que entre oxígeno dentro del agua. ¿Cómo lo conseguimos? Pues una fórmula o un mecanismo que tenemos son los aireadores, que también se los llama oxigenadores, aunque realmente no aportan oxígeno. Esta columna de aire que vemos, lo único que está provocando es que la superficie se rompa, que eliminemos esa película grasienta y aumentemos ese intercambio gaseoso que se produce en superficie. Gracias a ese movimiento, pues el agua del acuario será capaz de atrapar mayor cantidad de oxígeno. Pero el aireador no provoca o no produce oxígeno capaz de que el agua lo absorba. Simplemente lo que hace es generamos esa corriente de aire que provoca que en superficie se pueda realizar ese intercambio. Otra fórmula, y que se utiliza sobre todo mucho en los acuarios marinos, son las bombas de circulación, pero también lo podemos utilizar en un acuario de agua dulce, dependiendo de nuestras necesidades y el acuario que tengamos. Si tenemos un acuario muy grande, pues a lo mejor poner una bomba de circulación puede ser interesante. Lo que hacen estas bombas son como ventiladores, que lo que hacen es mover el agua y provocar esa corriente para que se produzca esa rotura en superficie
y que es un poco lo que sucede en la naturaleza, en los ríos, ¿eh? Se producen corrientes de agua, el agua rompe en superficie contra las rocas y se produce ese intercambio gaseoso. El agua de los ríos estará mucho más oxigenada que, por ejemplo, el agua estancada que podamos encontrar en un lago, por ejemplo, ¿eh? Dentro del acuario deberíamos, gente que todavía me pregunta que si puede tener un acuario sin filtro, hasta no sé, hasta el acuario más mínimo debería tener filtro, para limpiar las impurezas del agua. Pero obviamente no solo el filtro sirve para limpiar las impurezas del agua y facilitar la creación de estas colonias bacterianas. También sirven para romper la superficie del agua y provocar ese intercambio gaseoso. Los mejores filtros en este sentido son los de cascada, lo que pasa es que producen muchísimo ruido y pueden ser algo incómodos, pero bueno, son los mejores. También pues tenemos las flautas que se pueden colocar en los filtros externos y algunos filtros internos también tienen esas flautas que se pueden colocar como un accesorio. Y en el caso de que tengamos un filtro pequeñito en un nanoacuario, pues lo que haremos será orientar la salida de agua limpia del filtro hacia la superficie para que rompa esa superficie y se produzca ese intercambio gaseoso. Y lo que te estaba comentando también, o te he comentado durante cuando hablábamos de las plantas, porque hay plantas oxigenantes, hay plantas que son capaces de producir muchísimo más oxígeno del que consumen, como las ambulias, las colas de zorro, y que pueden ser interesantes en un acuario. Yo creo que cualquier planta natural que coloquemos en el acuario va a ser buena para que aumentar el nivel de oxígeno presente en el agua. No solo tienen que ser estas. Pero bueno, estas, por ejemplo, en los estanques se suelen colocar mucho por ese. Y nada más, espero que el vídeo de hoy te haya gustado. Vas a encontrar varios enlaces que te voy a dejar, por ejemplo, el test y a otros aireadores, bombas de circulación, por si quieres saber cómo son, cuánto valen, te lo dejaré en la descripción del vídeo. Y si el vídeo te ha gustado, darle un like. También sabéis que os podéis suscribir al canal para recibir mis vídeos a medida que los vaya subiendo. Y nada más, muchas gracias y espero veros en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo.